Hola, buenas noches. Bienvenidos a Ronda de Editores. Y si ustedes pensaban que hoy no íbamos a hablar en este programa de River y Boca, se equivocan. Vamos a hablar porque me da la sensación que esto, más allá de un partido de fútbol importantísimo, de alguna manera las reacciones que estamos sumando todos los días y desde hace una semana o 2 semanas, nos desnuda como sociedad y como dirigentes. Esto va a estar en el tercer bloque con especialistas y voy a aprovechar para presentarles ya a mis invitados. Natalia, mira, estuve practicando tu apellido toda la tarde. Me sale Niewiecki-Wiat. No. A marzo. A diciembre te doy, si quieres. Toda la tarde estuve. No. Niewiecki-Wiat. Niewiecki-Wiat. Ahí está. Te puedo eximir de marzo. Un 4 me saqué ahí. Sí, 6. Ezequiel Spillman, gracias por estar aquí. Editorial Perfil, como siempre, muy amable. También les presento a Sebastián Abrevaya, editor de política de Página 12. Bernardo Vázquez, subdirector de política. Subeditor de política del Cronista. Y Carlos Russo, jefe de redacción del Tribuno de Salta. Gracias por estar aquí. Es un placer tenerte. Muchas gracias. Bueno, Ezequiel, la campaña electoral ya está lanzada. Ya está lanzada. A ver, lo hablamos no me fuera de digas aire. que no, porque ya está lanzada. Se aceleraron mucho los tiempos. Yo creo que entre la crisis económica, la crisis propia de los partidos, tenés una gran interna dentro del oficialismo sobre a dónde ir en el 2019 y si la economía va a ser eje o no de campaña. Tenés un peronismo dividido, absolutamente dividido, cuyo eje central es Cristina sí, Cristina no. Por un lado, los gobernadores o un sector de los gobernadores peronistas que no quieren saber nada con Cristina, un sector del kirchnerismo duro que es Cristina o nada prácticamente. Con lo cual eso te aceleró bastante los tiempos e inclusive te digo que para mí se vienen tiempos de definición ya en enero, febrero, ya vamos a empezar a tener más claro el panorama de candidaturas, pensando en que los dos grandes polos, los dos grandes ejes obvios van a ser el presidente Macri y su reelección y Cristina y su intento de volver, ¿no? A partir de ahí creo que se va a derramar el resto de qué es lo que va a pasar con el resto. Ezequiel, estas reuniones de María Eugenia Vidal con Massa y con Tinelli, ¿qué interpretación podemos darle? En primer lugar hay que decir, ella tiene una relación... Con Massa me parece bastante... Sí, con Massa, iba a arrancar lógica, por Massa. La legislatura de la provincia, para quien no lo conoce, Vidal no tiene mayoría. Entonces, para gobernar, así como el gobierno necesitó a gran parte del peronismo, lo necesita Pichetto, necesitó un sector de Frente Renovador del peronismo, en la legislatura de la provincia, Vidal ha casi cogobernado con Massa para sacar todas las leyes que ha necesitado. Eso como primer punto. Ella habla mucho con Massa, mucho más de lo que se muestra. Por teléfono, hasta por cuestiones menores, Massa es un hombre... No lo oculta. No lo oculta, además Massa es un hombre que le interesan las cosas pequeñas a veces. Un cargo en el Tribunal de Cuentas y se comunica con Vidal por esos temas. Lógica de puntero, digamos. Claro, absolutamente. Con lo cual, sí, la relación Vidal-Massa no me parece tan sorprendente. Sí hay que pensar que... ha sido generosa la gobernación con Massa, con directores en el Banco Provincia, con directores en un montón de lugares. La relación con Tinelli es otra cosa. Parte básicamente de la relación que tenía Horacio Rodríguez Larreta con Tinelli. Larreta es amigo de Tinelli y habla muchísimo con Tinelli y es quien le presenta a María Eugenia Vidal a Tinelli. Y esta cuestión de que es de Bolívar, que le gusta la acción social, que trabaja con su fundación en varios lugares, fue básicamente lo que los acercó, ¿no? Sebastián, ¿cómo ves este inicio de campaña? Sí, yo creo que como decía Ezequiel, la verdad que se aceleraron muchísimo los tiempos, sobre todo por la cuestión económica. Lo que creo es que Cristina, siendo una dirigente con todavía un alto grado de imagen positiva, positiva para sus votantes, digamos, todavía tiene un caudal electoral alto, les guste a algunos o no, va a esperar a definirse mucho más, ¿no? Digamos, los hechos son los hechos, tiene un caudal de votos todavía muy alto, digamos, pese a las causas judiciales, digamos, y a varias cuestiones, pero lo que yo veo es que Cristina va a esperar un poco más para definir si es candidato o no, y lo que va a ser el eje central es discutir si hay polarización entre Cambiemos y el kirchnerismo o si hay un escenario de tres tercios en términos electorales, si el peronismo de Massa o de Pichetto o de Urtubey termina siendo una tercera pata electoral o, bueno, se logra otra vez una polarización
situación en donde ese sector pierda fuerza. Carlos, ¿cómo se ve esto desde Salta? No, más o menos como desde Buenos Aires, el análisis acá es más o menos hegemónico a nivel nacional. Con respecto a Cristina, yo no sé, primero hay que pensar que ella no está obligada a ser candidata. Es decir, puede estar en su lugar sin arriesgar nada, manteniendo ese caudal que podemos deber a través de las encuestas, pero no a través de los votos, lo cual es mucho más cristalino y claro. Y entonces yo ahí tengo dudas sobre si realmente va a jugar. ¿Vos crees que a lo mejor puede no presentarse? Pongámonos en conservadores. Es riesgoso, es riesgoso. Es, como se dice en política, le van a contar las costillas y no sabemos si finalmente le va a dar bien. Ella viene de perder sucesivas elecciones. Entonces, ¿para qué arriesgarse? Yo no estoy tan seguro si Todavía tiene mandato como senadora, el tema de los fueros también, digamos, lo mantiene. Exacto. Interesante. Natalia, ¿cuál es tu visión? Me parece que hay una parte que tiene que ver con la ansiedad de los medios también. De este programa, publicar. Por ejemplo. Sí. Claro. No, bueno, pero porque Sí. Pero es también lógico, es un sí. hecho y es lógico que también lo hablemos. No es una crítica, No, sino no es que una broma que te hago. digamos, hay una ansiedad por, digamos, manifestar quiénes son hoy los contrincantes de cara al futuro ante temas que han tenido lugar, como son los cuadernos de la coima, una economía que no funciona y lo que hace que la grieta también genere una fuerte polarización de la gente que lee entre quien cree una cosa y quien cree otra. En ese camino no hay un tercer espacio, ni político ni económico, o sea, una Argentina que haya dejado la herencia bomba realmente, que yo creo que se ha dejado un país muy deteriorado en lo político, que no se notaba porque había un consumo, porque había una situación de determinada manera, y un gobierno que ha tenido muchos errores económicos y que los argentinos estamos sufriendo mucho en lo que es la economía. Entonces, me parece que en ese lugar la campaña, que normalmente además empieza muy temprano, cuando hay 4 años de gobierno, entonces en ese lugar hay mucha ansiedad por saber si va a ser estos dos polos o si va a aparecer una nueva figura que todo el mundo está apostando a uno, a otro, a Tinelli, a Massa, pero nada está funcionando porque nadie está midiendo, me parece, todavía no apareció ese tercer espacio para mirar más allá de lo que conocemos. El pasado y el presente, un presente que puede ser futuro y un pasado que, si vuelve, es el pasado. ¿Bernardo? Sí, creo yo un poco en línea de lo que decía Natalia, que también estamos un poco ansiosos, ¿no? Me parece que faltan 9 meses para las PASO, 11 meses para las elecciones y creo que queda un trecho gigante por recorrer. Hoy la radiografía que puedo hacer y lo que veo yo es que me parece que hay un candidato concreto, que es Mauricio Macri, que desde el gobierno lo han planteado como que va a ir por la reelección. Porque se jugaba con la figura de plan B de la señora Vidal. Sí, se ha jugado bastante, sobre ¿no? todo digo, en los momentos más duros de esta crisis económica que ha habido durante este año. Ahora me parece que eso ha empezado a cambiar un poco y se habla como Macri, como el candidato del gobierno. En realidad creo que nunca estuvo en duda, sobre todo para lo que tiene que ver con jefatura de gabinete, con Marcos Peña. Y del otro lado sí me parece que hay más incógnitas. Coincido un poco con Carlos, que Cristina hoy todavía no es candidata. No podemos hablar de Cristina como candidata cuando falta... Pero ella siempre tuvo bastante. como una estrategia que le ha funcionado muy bien. No definirse hasta final. Recuerden, en la última campaña está fue muy así. instalada, es una dirigente que no necesita instalarse. No necesita, Eso es verdad, digamos, porque además ella tiene toda su gestión electorado para- fiel, absolutamente, ¿no? Coincido con eso. Es que hoy, Y sin también dudas- lo hizo cuando no se sabía si Néstor Kirchner le iba a dar ese lugar para candidata. O sea, fue siempre ella funcionando así. Le funciona como estrategia y hoy tiene me su parece gente. que es sin duda la referente de la oposición, eso no queda Sí. dudas, y la que mayor caudal de votos tiene consolidados, digo, hay un 20-25% seguramente, o lo que se habla al menos, de gente que la apoya, al menos en las principales encuestas, y todo el resto tiene que construir eso. Entonces, me parece que de ese escenario mucho no se puede salir. ¿Pero eso es país o provincia de Buenos Aires? Yo creo que a nivel país hay un 20% de piso que Cristina me parece que tiene, que es valorable y respetable. Sí creo que tiene un elevadísimo, una elevadísima imagen negativa también. Ezequiel, hay otros nombres que juegan, ¿no? Scioli aspira a ser candidato. Así como yo cuando lo vi con la nena, en todas las fotos, el bautismo y cómo está saliendo en los medios, ¿vos lo ves con posibilidades?
Parecería más un no se va a ensayo, ¿no? un ensayo, Sí, a ver qué lo de Scioli pasa. parece más un ensayo que otra Sí. cosa. Yo no sé qué caudal... A ver, Scioli, de hecho, ha planteado la idea de que va a ir con el kirchnerismo, pero también con el peronismo. Y la verdad que hay puntos irreconciliables, Estuvo ¿no? en el balcón. Estuvo con Mansur No, en el balcón no, de... no era un balcón, era un... Era, sí, Sí, no, el balcón sí. era otra Una cosa. foto interesante, ¿no? Sí. Con Graciela Camaño. Sí. Lo que digo es, lo que plantea Scioli en los hechos, en la práctica, parece por ahora imposible de lograr, que es que se junten peronistas que históricamente han estado enfrentados con Cristina y que armen una sola lista. En todo caso, él sería el garante de esa unidad, en la hipótesis en la que Cristina no sería candidata. A mí me da la sensación de que Scioli tiene ganas de, por lo menos, volver a la arena política. Algo lo vimos afuera, desde las elecciones hasta aquí, prácticamente afuera. Estuvo cerca, inclusive, de ser embajador argentino en Italia de Macri. Imagínense lo lejos que estuvo Scioli del poder en los primeros Pero años del ha macrismo. salido este fin de semana a decir a los empresarios y a los mercados, Mostrarse si como ganamos, candidato. nosotros vamos a tener una continuidad en determinadas reglas. Esto es el pensamiento Bueno, de... eso es interesante, pero digamos, el problema es cómo se posiciona Scioli como candidato del peronismo. Claro. Y esto incluye al kirchnerismo. O sea, el Él núcleo duro... aspira a ser el nu- candidato de la unidad, supongo. Bueno, claro, pero el núcleo duro del kirchnerismo no lo soporta. Y el peronismo Digo, tampoco la Cámpora, lo quiere. Perdón. como Ya. mínimo no militó a favor de su candidatura a presidente. Él decía que sí, pero realmente hubo ahora testimonios últimamente de la Cámpora donde reconocían que realmente no soportaban su candidatura. Es verdad. Para mí lo que está viendo Scioli, Clara, y me parece que ese es el punto, es si Cristina no es, ¿quién ponemos como referente del kirchnerismo / peronismo? Y ahí, ¿no? Se intenta quizá posicionar. Es un no lugar prácticamente, es muy difícil que logre ese lugar. Por más de que es cierto que Scioli, a diferencia de la Cámpora o del kirchnerismo ortodoxo, tenía simpatía con muchos de los gobernadores peronistas que hoy tienen territorio, que tienen ganas de jugar. Es un no lugar lo que él está planteando. No lo veo porque está planteando una unidad entre el kirchnerismo duro con el peronismo Sí, no pero kirchnerista. ahí lo que vos ves, el kirchnerismo primero siempre plantea la posibilidad de una PASO, una primaria abierta con el peronismo. Los que se están resistiendo a la unidad de la oposición, por lo menos a este sector de la oposición, porque después tenemos los partidos de izquierda y demás, son los propios Massa, Urtubey y algún sector de los gobernadores, y ahí está la crítica de un pequeño sector, que es el de Felipe Solá, que dice eso es funcional al macrismo, a Cambiemos, tenemos que ir hacia una primaria, sectores del kirchnerismo más duro y sectores del peronismo que Ahí, no ahí estamos. pusiste ahí. otro nombre importante. Felipe Solá rompe con el Frente Renovador Creó- y está también en Sí, un está lugar... tratando de encontrar su propio lugar, un peronismo no kirchnerista, pero no anti-kirchnerista. Me parece que ese Es es el difícil, espacio. sí. que es Pero el difícil. peronismo le achaca a ella haber creado otro partido. Unidad Ciudadana, Unidad exactamente. Ciudadana. Digamos, ¿por qué personas que tienen aspiración presidencial y que a su vez fueron castigados por Cristina Kirchner en su momento, querrían desde un lugar ir con una persona que los excluye? Y bueno, porque la política No se son trata lo de mismo. construir mayoría Obviamente. para transformar la realidad. Volviendo Entonces, a Scioli, me parece que hay Mirá. un punto a tener en cuenta, y es que a contramano de todo lo que se planteó siempre, Scioli en la última década, o en los últimos 7, 8 años, ha sido siempre fiel al kirchnerismo. Digo, al punto incluso de haber sido candidato a diputado en 2017 en 5º lugar, si no me equivoco, entra como 5º candidato a diputado después Y no que se lo 2 años reconocen antes había demasiado sido... eso, pero Por eso es digo, cierto. entonces, Sí. a lo que Scioli. voy es, no nos sorprendamos en un Scioli que de aquí a 2019 esté lejos, bien lejos de romper con ese modelo que fue armando cuando siempre se planteó y siempre se habló de la posibilidad de que Scioli saliera de ese esquema. Él siempre se mantuvo. Carlos, sí. No, y después respecto de Cristina, como decía antes, a lo mejor no va con ella como candidata, pero ella tiene una gran capacidad política, inclusive de daño. Es decir, ella tiene la capacidad de armarte una lista en algunas intendencias bonaerenses y provocarte daño, De hecho, si lo vos está manejás ese haciendo, ¿no? municipio. Sí, sí, sí. Entonces, esa capacidad está siendo evaluada por cada uno de los dirigentes. Incluso te puede armar candidatos a gobernador. Sí, ahí que es pueden clave, traccionar igual la ese elección va a ser una 25%. elección nacional, el efecto arrastre de la presidencial va a ser muy fuerte. Por eso, precisamente, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, algunos están muy a favor de que Cristina sea candidata porque les garantiza un piso que, digo, Cristina... Y más cuando tenés a Vidal, porque el gran problema del oficialismo si Macri decide no ser y es Vidal. O en el caso de la oposición, Vidal no va a ¿quién ser. va a ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Bueno,
con Vidal adentro, el gobierno quién va a ser? del oficialismo, bueno, se garantiza, por ejemplo, una cantidad de intendentes. Eso no está tan claro ¿Quién del va a lado del competir peronismo, con ¿no? Vidal? Contra Vidal. Es una Contra excelente Vidal. pregunta, ¿no? Es una Bueno, excelente está pregunta Verónica y- Magario, la intendenta de la Matanza. Insaurralde, si es que se atreve a jugar, pero no está claro. ¿Vos te No imaginas está una claro. pelea Vidal-Magario? Salvo que Cristina arrastre a Magario, no, es una competencia hay- desigual. por Hay lo mucho menos, ¿no? presidenciable hoy que quizás también baja sus pretensiones de acá a un año, ¿no? Sí, por eso me parece que el combo se va a definir en conjunto, digamos. Se define la presidencial y se Tenés define la un gobernación, ¿no? Porque- Bernie, por ejemplo. también. ¿Cómo? Bernie también aspira, sí. ¿Cómo ven ustedes la entrada en política de Grabois, ¿no? Que dice, yo estoy con Cristina, pero no la quiero rodeada de corruptos y de no sé qué cosa, y sale Julio De Vido desde la cárcel a decirle de todo. Lo de Grabois parece más testimonial que otra cosa, ¿no? ¿Eh? Digo, me parece que tiene poca Pero él tiene posibilidades ganas, ¿eh? de... Bueno, si Ah. ganas podemos tener todos. Eso Sí, sí. ¿Por Partimos qué? de las ganas. Me parece que no tiene muchas posibilidades de construcción política desde ese lugar donde él se pone, digamos. Él intenta sacar a Cristina de los procesos de corrupción cuando Cristina, en esos procesos de corrupción, en esos juicios que va a haber durante el año que viene, está señalada como jefa de la asociación ilícita. Pero él con lo cual- acompaña a Comodoro Pi. por lo cual es muy difícil decir que Cristina Claro. no está involucrada en eso. ¿Vos tenías dudas, Natalia, con respecto a No, Grabois? yo creo que las cosas se ven con el territorio y si tenés votos, tenés votos. Así como la Cámpora se equivoca en que no tiene territorio, no tiene votos al final del día, que ese fue un gran error. Grabois tiene a la Iglesia, yo creo que es un buen dirigente con el que no coincido en un montón de cosas, pero si soy una periodista objetiva que observo la persona, me parece que tiene futuro Grabois, porque tiene la Iglesia por atrás, porque tiene trabajo en territorio, porque tiene llegada a la juventud y porque está muy focalizado en un sector, con lo cual él tiene posibilidades de crecer Depende de los objetivos. O sea, en yo no ese estoy- lugar. No estoy cercenando las Quiero posibilidades de decir. crecimiento de Grabois. Lo que estoy diciendo que tiene las posibilidades de crecer como una agrupación política más. Es decir, no para liderar, no lo veo liderando Ahora, nada. el a tema eso me que No. ella dice es la Iglesia, ¿no? Porque Exactamente, tiene yo la creo que era Iglesia, Enrique no hay IV que dijo, París bien vale una misa, pero Radrizzani dio vuelta a la frase y dijo, pido perdón por la misa. ¿Cómo creen ustedes que va a jugar la Iglesia en estas elecciones? Está jugando fuerte. Está Hoy jugando mismo ya. salió la conferencia episcopal nuevamente a hacer un llamado por la situación social. Se manifiesta enojada con la línea oficial del gobierno, habla del aborto y de que están pasando cosas. Y creo que una figura, un personaje como Grabois, que además tiene esa cosa de llegada a los jóvenes, Es decir, que en la ese Iglesia está lugar, jugando su partido. la Iglesia está jugando como pocas veces la vi. La vi, no sé, hasta durante la dictadura jugaba sí. mucho. Después no la vi jugar porque el kirchnerismo se le monta a la Iglesia de una manera muy fuerte. Y acá no, ese juego a la Iglesia está jugando muy fuerte y casi te diría de manera opositora. Y hay un punto en el Sí. que se ampara la Iglesia y que me parece que es clave y hay que tenerlo en cuenta, que tiene que ver con la pobreza. Cuando hablamos del principal objetivo que tenía el gobierno de Macri, él lo ha planteado incluso en sus giras internacionales, en España, por ejemplo, fue su objetivo bajar la pobreza al final del mandato por debajo de un dígito o al menos cerca de un dígito. Hoy la pobreza está exactamente igual o en números más o menos similares a cuando Macri asumió como presidente de la Nación. Me parece que a partir de ese dato la Iglesia se ampara en plantear un escenario complejo de Ahora, resolver. nunca tuvo buena relación, vamos a decir Sí. la verdad, el Papa con... No. No. Sí, Mauricio pero cuando Macri. el Papa era Bergoglio tenía muy buena relación y ahí hay que diferenciar. Vidal Nunca sí creo tiene. que tuviera... Vidal sí, pero Michetti Macri- también tenía buena Stanley relación. tiene muy buena relación. A través de Exacto. Michetti, pero
esta idea de Estado laico de Macri me parece que no le va. gusta. Igual la crítica principal de la Iglesia tiene que ver con lo social. Con lo social. Y creo que el papado de Francisco tiene mucho que ver con eso, porque es su discurso en todo el mundo, no solo en Argentina, contra el capital financiero, la especulación, digamos, un discurso que tiene que ver más con los pobres, con su tradición franciscana. Pero se acordaron ahora Sí, por supuesto. Igual hay que ver, digamos, la fuerza política de la Iglesia, que no es la misma de hace 2 décadas, hoy está bastante mellada. Hay que ver cómo se traduce eso electoralmente. Yo ahí tengo muchas dudas. De que Hay el internas discurso... igual dentro de la Iglesia. No, por supuesto, con aparte respecto a estamos este hablando de una iglesia Hay que no es cierta- hegemónica, eso es verdad. digamos, hay diferentes sectores y Graboy no está bien visto por todos los obispos. Y digamos. yo quiero Ahí completar, tienen su Clara, problema con también. que la Iglesia en los primeros estos años que ha llevado el macrismo en el poder ha colaborado en lo que fue la contención social. Hoy algunas zonas en las cuales el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y la provincia de Buenos Aires, recién Sebastián hablaba de la relación de Vidal con la Iglesia, la relación de Vidal con el Papa, con Cáritas, con la Conferencia Episcopal, ha sido un motivo diferenciador. Y si yo creo que gran parte de la contención social que hoy podemos ver y que explica también por qué no hemos tenido otros conflictos sociales en el interior, en parte del conurbano, es también parte de que es cierto que políticamente está mal el gobierno con la Iglesia. Te diría que en algunos sectores y en lo que se refiere a la ayuda social, la atención no es tal como se está presentando ahora, ¿no? Y recordemos que la Iglesia tuvo un rol muy importante en el triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Muchísimo. ¿Eh? Y sí, porque no es Domínguez, sino es Aníbal Sí, Fernández. había muchas consignas en el conurbano. Vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque, entre otros temas, vamos a hablar de una nueva polémica que se ha instalado, que es el tema de la inmigración, la política migratoria y los piquetes.